Lección 1. Ideas para cocinar. Buenos días, Anna. Estaba pensando en qué cocinar para la cena. Hola John, ¿qué ingredientes tienes? Tengo pollo, arroz y algunas verduras. Esos son geniales. Podrías hacer un salteado o una cazuela. Un salteado suena rápido y delicioso. Sí. Puede agregar salsa de soja y especias para darle más sabor. Me encanta esa idea. ¿Debo servirlo con arroz o fideos? El arroz sería perfecto. Absorberá muy bien la salsa. No puedo esperar para probarlo. Gracias por las sugerencias. Lección 2. Explorando Roma. Hola, Anna. He oído cosas maravillosas sobre Roma. Hola John, es una ciudad increíble. El Coliseo y la Ciudad del Vaticano son visitas obligadas. Absolutamente. La historia de esos lugares es fascinante. Lo sé. ¿Has estado alguna vez en Roma? Todavía no, pero está en mi lista de deseos. ¿Qué fue lo que más disfrutaste? La comida fue increíble. La pasta y el helado auténticos son inolvidables. Eso suena delicioso. No puedo esperar para probar la auténtica cocina italiana. Te encantará. Y no olvide explorar los mercados locales. Gran consejo. Me aseguraré de incluir eso en mis planes. Lección 3. Celebrar eventos. Buenos días, Anna. Estaba pensando en los diferentes tipos de fiestas. Hola John, hay fiestas de Navidad, fiestas de cumpleaños, fiestas de despedida y más. Exactamente. Cada uno tiene su propia vibra única. Sí. ¿Cuál es tu tipo de fiesta favorita? Me encantan las fiestas de cumpleaños, especialmente cuando hay pastel de por medio. El pastel es definitivamente lo más destacado. Disfruto del ambiente festivo en las fiestas navideñas. Esos también son divertidos. ¿Prefieres organizar o asistir a fiestas? Me gustan ambos, pero ser anfitrión me da la oportunidad de ser creativo. Eso es cierto, puedes configurar el tema y las decoraciones. Lección 4. Coches ecológicos. Hola, Ana, he estado leyendo sobre la eficiencia del combustible en los automóviles. Hola John, es un tema importante. Se están realizando mejoras continuas. Absolutamente, las emisiones de automóviles más limpias son cruciales para el medio ambiente. Sí. Ayuda a reducir la contaminación y promueve la sostenibilidad. ¿Has pensado en comprar un coche eléctrico? Tengo. Se están volviendo más asequibles y eficientes. Ese es un buen punto. Además, suelen tener costes de mantenimiento más bajos. Exactamente. Creo que es el futuro del transporte. Estoy de acuerdo, la tecnología realmente avanza rápidamente. Lección 5. Horarios de pago. Buenos días, Anna. Necesito confirmar la hora de salida del hotel. Hola John, ¿cuánto tiempo tenemos para salir mañana? Mencionaron que son las 12. Es bueno saberlo. Deberíamos planificar nuestra mañana en consecuencia. Sí, podremos disfrutar del desayuno antes de hacer las maletas. Suena como un plan. ¿Crees que tendremos suficiente tiempo? Creo que sí, siempre y cuando nos levantemos temprano. Verdadero. Pongamos una alarma por si acaso. Buena idea, quiero asegurarme de que no nos apresuremos. Lección 6.
Planes aventureros. Hola Ana, estaba pensando que también podríamos empezar a invitar a nuestros amigos aventureros. Es una idea brillante. Será aún más divertido con un grupo. Exactamente, ¿qué actividades deberíamos planificar para todos? ¿Qué tal hacer senderismo y explorar algunos lugares de interés locales? Grandes sugerencias, quizás también podamos hacer una fogata por la noche. Sí. Las fogatas son perfectas para contar historias y disfrutar de refrigerios. Y podemos organizar algunos juegos para mantener a todos entretenidos. Me encanta eso. Creará recuerdos duraderos para todos. Hagamos una lista de a quién invitar y qué planificar. Lección 7. Preferencias de libros. Buenos días Ana, últimamente me he sumergido en las novelas de misterio. Hola John, eso suena emocionante. ¿Qué te gusta de ellos? Disfruto el suspenso y tratar de resolver los acertijos. Me gusta más la ciencia ficción, expande mi imaginación. La ciencia ficción es fascinante. ¿Tienes un libro favorito? Sí, me encanta Dune, por su intrincada construcción de mundos. He oído hablar de eso, debería comprobarlo. Definitivamente deberías hacerlo. Es un clásico del género. Quizás podamos intercambiar libros más tarde. Lección 8. Libertad y unidad. Hola Ana, he estado pensando en la generación actual en Alemania. Hola Juan, ¿qué tienes en mente? Esta generación se ha ganado el derecho a la libertad, incluida la unidad familiar. Absolutamente. Es crucial que las personas se conecten con sus seres queridos. Sí, las familias deberían poder apoyarse mutuamente, sin importar dónde se encuentren. Fomenta un sentido de pertenencia y comunidad. Exactamente, la libertad de unirse es un derecho fundamental. Espero que más personas defiendan estos derechos a nivel mundial. Yo también, es esencial para una sociedad pacífica. Lección 9. Experiencia cultural. Buenos días Ana, he estado planeando mi viaje a Europa. Hola John, ¿cuánto tiempo piensas quedarte allí? Yo diría que al menos 2 semanas para experimentar plenamente la cultura. Eso suena perfecto. Tendrás tiempo para visitar atracciones populares. Sí, quiero explorar los mercados locales y probar comida auténtica. Gran idea. Cada país tiene sus sabores únicos. También me entusiasma conocer a la gente local y aprender sus tradiciones. Eso enriquecerá tu experiencia de viaje. Estoy de acuerdo, conectarse con la gente hace que los viajes sean inolvidables. Lección 10. Evaluación de la estrategia. Hola Ana, necesitamos evaluar nuestra estrategia para el proyecto. Absolutamente. ¿En qué áreas específicas deberíamos centrarnos? Creo que deberíamos analizar nuestros objetivos y ver si siguen siendo relevantes. Ese es un buen punto. Quizás también podamos evaluar nuestros recursos. Bien, ¿estamos utilizando nuestro equipo de manera efectiva? Es posible que debamos ajustar los roles en función de las fortalezas de todos. Acordado, ¿qué cambios podemos hacer para mejorar nuestro enfoque? Quizás podamos introducir controles semanales para una mejor comunicación. Eso suena perfecto, implementemos eso y veamos cómo va.
Lección 11. Llegada a Londres. Buenos días, Anna. Pronto me iré a Londres. Eso es emocionante. ¿Estás investigando los procedimientos de llegada? Sí, lo soy. ¿Algún consejo para navegar por el aeropuerto? Definitivamente. Asegúrese de tener sus documentos listos para la aduana. Buena idea. ¿Debo cambiar moneda antes de llegar? Es aconsejable tener algo de moneda local, pero también puedes utilizar los cajeros automáticos. Excelente. ¿Qué pasa con el transporte desde el aeropuerto? El metro es rápido y cómodo, pero también hay taxis disponibles. Consideraré ambas opciones. Gracias por el consejo. Lección 12. Elegir un automóvil. Hola, Anna. Dios mío. Hay tantos autos aquí. Lo sé. ¿Cuál debería elegir? ¿Qué tal ese Honda negro de ahí? ¿Eso se ve bien? Honda es conocida por su confiabilidad. Exactamente. ¿Qué características debo buscar? Comprueba el kilometraje y el estado de los neumáticos. Buena llamada. También quiero ver el espacio interior. Sí, la comodidad es clave, especialmente para viajes largos. Definitivamente lo tendré en cuenta. Lección 13. Derechos y cambios. Buenos días, Anna. Estaba leyendo sobre los derechos de las minorías. Hola John, ese es un tema importante. ¿Qué encontraste? Inicialmente, los derechos eran limitados, pero gradualmente este derecho se fue extendiendo a todos los hombres. Sí. Es fascinante cómo evoluciona la sociedad con el tiempo. Absolutamente. ¿Qué otros cambios has notado? La lucha por la igualdad ha cobrado impulso en los últimos años. Eso es cierto, es esencial para el progreso y la justicia. Espero que sigamos viendo cambios positivos en el futuro. Yo también, todos merecen que se escuche su voz. Lección 14. Apoyo a las familias. Hola, Ana, estaba leyendo sobre cómo habremos soportado la batalla por nuestras familias. Ese es un tema importante. ¿Qué significa para ti? Significa que debemos apoyar a las viudas y a los huérfanos que quedan atrás. Absolutamente. Merecen nuestra ayuda y compasión. Sí, podemos hacer todo lo que sea necesario para ayudarlos. Es un esfuerzo comunitario. ¿Cómo podemos involucrarnos? Podríamos ser voluntarios en organizaciones benéficas locales u organizar eventos de recaudación de fondos. Gran idea. Involucrar a la comunidad puede marcar una gran diferencia. Estoy emocionado de comenzar a generar un impacto. Lección 15. Respaldo y fe. Buenos días, Anna. Estaba pensando en lo exigente que puede ser su respaldo. Es interesante. ¿A qué respaldo te refieres? Se trata de buscar aprobación en nuestra vida personal y profesional. Veo. Puede ser un desafío cuando nos sentimos presionados. Exactamente, pero Dios puede obrar en nosotros, dándonos fuerza. Sí. Es importante tener fe en nosotros mismos. Creo que es capaz de guiarnos a través de decisiones difíciles. Absolutamente. Confiar en que estamos en el camino correcto es fundamental. Me siento más seguro cuando recuerdo eso. Lección 16. Funciones del teléfono inteligente.
Hola Ana, mira este teléfono inteligente. Tiene una pantalla grande y un procesador rápido. Vaya, eso suena impresionante. ¿Qué más tiene? También tiene una gran cámara para tomar fotografías de alta calidad. Lindo. Me encanta tener una buena cámara en mi teléfono. Yo también, hace que capturar recuerdos sea mucho más fácil. ¿Tiene una batería de larga duración? Sí, dura todo el día incluso con un uso intensivo. Eso es un cambio de juego. Odio tener que cargar mi teléfono con frecuencia. Aquí igual, este teléfono me parece perfecto. Lección 17. Atención plena y presencia. Buenos días Ana, he notado que últimamente me siento más presente. Genial. ¿Qué crees que te ayudó a lograrlo? He estado practicando atención plena y meditación. Esa es una práctica maravillosa. Realmente puede reducir el estrés. Sí, me siento menos estresado y mi mente se siente más clara. Debería intentarlo. ¿Cuánto tiempo meditas cada día? Solo unos 10 minutos, pero hace una gran diferencia. Empezaré con 5 minutos y veré cómo va. Ese es un buen plan, probablemente sentirá los beneficios de inmediato. Lección 18. Gafas nuevas. Hola Ana, el viernes recibí mis gafas. Eso es increíble. ¿Cómo se ven? A mis amigos les gustaron, dijeron que me veía elegante con mis gafas. Apuesto a que sí. ¿Qué estilo elegiste? Son rectangulares y un poco modernos. Gran elección. ¿Han marcado una diferencia en tu forma de ver las cosas? Sí, ahora todo está mucho más claro. Eso es fantástico. ¿Estás disfrutando usándolos? Definitivamente, se siente bien ver finalmente bien. Lección 19. Copas de cóctel. Buenos días Ana, estaba pensando en vasos para varios cócteles. Eso suena divertido. ¿Qué tipos estás considerando? Estoy mirando copas de martini y vasos altos. Esos son clásicos. ¿Tienes un cóctel favorito? Me encantan los mojitos, saben deliciosos en un vaso alto. Los mojitos son refrescantes. Ahora que tenemos las herramientas, aprendamos algunas recetas. Sí, incluso podríamos organizar una noche de cóctel. Eso sería genial. Podemos invitar a algunos amigos. Empezaré a recopilar algunas recetas. Lección 20. Explorando la ciudad. Hola Ana, ¿has explorado el museo local? Aún no. ¿Vale la pena visitarlo? Absolutamente, las exhibiciones son fascinantes e informativas. Suena intrigante. ¿Qué más debería haber? El casco antiguo también es una gran opción, está lleno de historia. Me encantan los lugares históricos. ¿Hay visitas guiadas disponibles? Sí, ofrecen recorridos que explican la importancia de cada sitio. Perfecto. Planearé una visita este fin de semana. Realmente lo disfrutarás, hay mucho por descubrir. Lección 21. Hora de la merienda. Buenos días Ana, estaba pensando en nuestra salida de este fin de semana. Suena bien. ¿Qué tienes en mente?
Creo que podríamos necesitar bocadillos para el viaje. Definitivamente. ¿Qué snack sugieres? ¿Qué tal una mezcla de frutos secos y barras de granola? Grandes ideas. Son fáciles de empacar y nutritivos. Quizás también queramos algo de fruta como opción refrescante. Me encanta la fruta. Las manzanas y los plátanos son perfectos para viajar. Hagamos una lista y tengamos todo listo. Lección 22. Vida en el campo. Hola Anna, he estado pensando en la vida en el campo. Eso suena interesante. ¿Qué te parece atractivo de esto? El paseo matutino por los campos es muy tranquilo. Me lo puedo imaginar. Debe ser refrescante comparado con la vida de la ciudad. Exactamente. Además, existe un sentido de comunidad entre los vecinos. Eso es cierto. ¿Crees que te gustaría vivir en el campo? Podría ser. Sería bueno escapar del ajetreo y el bullicio. Con seguridad. Además, podrás disfrutar de actividades al aire libre como senderismo. Sí, y las estrellas por la noche son mucho más claras. Lección 23. Magia parisina. Buenos días, Anna. ¿Has estado alguna vez en París? No, pero siempre quise ir. ¿Cómo es? París es mágico, la arquitectura es impresionante. He visto fotos de la Torre Eiffel. Se ve impresionante. Realmente lo es. No olvides probar también la auténtica cocina francesa. Absolutamente. ¿Qué plato recomendarías? Debes probar los caracoles y los croissants. Están deliciosos. MMM. También me encantaría disfrutar de algunos pasteles. París es el paraíso de los amantes de la gastronomía. Lo pasarás increíble. Lección 24. Encontrar el autobús. Hola Anna, ¿puedes decirme qué autobús va al centro de la ciudad? Seguro. El autobús número 12 le llevará hasta allí. Excelente. ¿Con qué frecuencia se ejecuta? Viene cada 15 minutos, por lo que no tendrás que esperar mucho. Eso es conveniente. ¿Es generalmente lleno de gente? Puede haber mucha gente durante las horas pico, pero es manejable. Es bueno saberlo. Planearé viajar durante las horas de menor actividad. Lección 25. Superar desafíos. Buenos días, Anna. Estaba reflexionando sobre mi reciente experiencia de senderismo. Suena intrigante. ¿Qué pasó? Al principio luché, a través de mi cuerpo, llegué hasta las rodillas. Eso debe haber sido duro. ¿Seguiste adelante? Sí, empujé mis muslos, pero eso fue suficiente. Es impresionante que no te hayas rendido. Gracias, me enseñó mucho sobre la perseverancia. Absolutamente. Los desafíos nos ayudan a fortalecernos. Estoy de acuerdo, estoy ansioso por volver a intentarlo la próxima vez. Lección 26. Buscando la paz. Hola Anna, he estado pensando en lo difícil que puede ser buscar la paz entre bandos opuestos. Ese es un tema profundo. ¿Por qué crees que es tan difícil? Para algunas personas, resulta aparentemente incomprensible que alguien quiera mediar. Tiene sentido, la gente suele aferrarse firmemente a sus creencias. Exactamente, pero encontrar puntos en común es muy importante. Sí.
Puede conducir a la comprensión y la cooperación. ¿Cómo podemos fomentar un mayor diálogo entre diferentes puntos de vista? Quizás podríamos organizar debates comunitarios para fomentar la comunicación. Es una gran idea. Las conversaciones abiertas pueden ayudar a cerrar brechas. Lección 27. Decir no. Buenos días, Anna. ¿Has oído el dicho, simplemente di no a las drogas? Sí, es un mensaje poderoso. ¿Qué opinas al respecto? En Estados Unidos, es ampliamente reconocido como un buen dicho. Absolutamente. Alienta a las personas a tomar decisiones saludables. Es importante promover la conciencia sobre los peligros de las drogas. Definitivamente. La educación es clave para la prevención. ¿Cómo crees que podemos difundir este mensaje de forma eficaz? Podríamos utilizar campañas en las redes sociales para llegar a más personas. Suena como una estrategia inteligente. Lección 28. Preparándose para el futuro. Hola, Anna. Me he dado cuenta de que también debería empezar a prepararme para los exámenes. Eso es inteligente. ¿Ya hiciste un plan de estudio? Todavía no, pero creo que debería crear uno pronto. Un buen plan realmente puede ayudarte a administrar mejor tu tiempo. Exactamente. También necesito actualizar mi currículum para solicitudes de empleo. Eso es esencial. ¿Qué cambios planeas hacer? Quiero destacar mis proyectos y habilidades recientes. Gran idea. Adaptar su currículum realmente puede marcar la diferencia. Comenzaré con ambas tareas este fin de semana. Lección 29. Comprender la ley. Buenos días, Anna. Estaba leyendo sobre cómo funciona la ley con respecto a las acusaciones injustas. Eso suena interesante. ¿Qué descubriste? Si se presenta un caso contra una persona, un juez ordenará su liberación si no se le acusa de ningún delito. Esa es una protección crucial en nuestro sistema legal. Sí, garantiza que no se encarcele injustamente a personas inocentes. Es importante defender la justicia y la equidad. ¿Cómo cree que podemos garantizar que las personas comprendan sus derechos? Quizás a través de talleres comunitarios o programas de asistencia legal. Suena como una excelente manera de empoderar a las personas. Lección 30. Encuentro. Hola, Ana, suena bien. ¿Cómo te reconoceré cuando nos encontremos? Llevaré una chaqueta azul, por lo que debería ser fácil de detectar. Excelente. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué estaré buscando? Llevaré un pañuelo rojo y una gran sonrisa. Perfecto. También podemos tomar algunas fotos juntos. Absolutamente. Me encanta capturar recuerdos con amigos. Yo también. ¿Tienes un lugar favorito para tomar fotos? El parque junto al lago es precioso, especialmente al atardecer. Eso suena encantador. Asegurémonos de ir allí. Lección 31. Mejorar la comunicación. Buenos días, Anna. He estado pensando en cómo mejorar mis habilidades de comunicación telefónica. Ese es un gran objetivo. ¿Alguna idea sobre cómo empezar? Un consejo es preparar un guión antes de llamadas importantes. Eso tiene sentido. Puede ayudarle a mantenerse concentrado y tranquilo. Exactamente. También es útil practicar con un amigo.
Sí. El juego de roles puede aumentar tu confianza. ¿Alguna vez has hecho eso? Tengo. Realmente ayuda a recibir comentarios. Definitivamente lo probaré. Gracias por el consejo. Lección 32. Diversión inesperada. Hola Ana. Ayer tuve una experiencia interesante. En realidad. ¿Qué pasó? Conocí a alguien que al principio parecía mala, pero luego empezó a hablarme. Eso es sorprendente. ¿Qué cambió su comportamiento? Su cara de mala cara desapareció y terminamos riéndonos. Eso es increíble. A veces las primeras impresiones pueden ser engañosas. Exactamente, nos divertimos mucho compartiendo historias. Es sorprendente cómo una simple conversación puede romper el hielo. Estoy de acuerdo, me alegro de haber tomado la iniciativa de hablar con ella. Lección 33. Luces de la ciudad. Buenos días Anna, me encanta ver las luces de la ciudad por la noche. Eso suena perfecto. Hay algo mágico en ello. Sí, las luces parpadeantes hacen que todo parezca vivo. ¿Tienes un lugar favorito para disfrutar de la vista? La azotea de esa cafetería del centro es increíble. He oído hablar de eso. Deberíamos ir allí juntos algún día. Definitivamente, sería genial relajarse y disfrutar del paisaje. No puedo esperar. Planeemos una noche de fiesta pronto. Suena como un plan, estoy deseando que llegue. Lección 34. Opciones sabrosas. Hola Anna, eso suena delicioso. Echemos un vistazo al menú de ese nuevo restaurante chino en el centro. Gran idea. He oído que sus albóndigas son increíbles. Me encantan las empanadillas. ¿Crees que tienen opciones vegetarianas? Eso espero. Siempre es bueno tener opciones para todos. Absolutamente. ¿Qué más deberíamos intentar allí? Quizás también podríamos pedir arroz frito y rollitos de primavera. Sí, sería una comida perfecta. Deberíamos ir a almorzar. Lección 35. El liderazgo gana. Buenos días, Anna. He estado reflexionando sobre mi viaje de liderazgo. Ese es un enfoque proactivo. ¿Alguna victoria temprana que puedas compartir? Sí, recientemente organicé una reunión de equipo que mejoró la comunicación. Eso es fantástico. ¿Cómo respondieron todos? Parecían más comprometidos y abiertos a compartir ideas. Esa es una gran señal. ¿Te has fijado algún objetivo nuevo? A continuación quiero centrarme en generar confianza entre los miembros del equipo. La confianza es esencial para el trabajo en equipo. Estás en el camino correcto. Gracias, estoy emocionado de ver cómo se desarrolla. Lección 36. Aventuras corales. Hola Anna, he estado pensando en cantar más. Eso suena divertido. Busquemos un coro cerca. Eso suena perfecto, no puedo esperar para unirme y conocer gente nueva. Cantar en grupo es una gran experiencia. Sí, es una manera maravillosa de crear armonía juntos. ¿Tiene algún coro específico en mente? Escuché que hay un coro comunitario que da la bienvenida a todos. Revisemos su agenda y registrémonos. Estoy deseando que llegue.
Lección 37. Cómodo y elegante. Buenos días, Anna. Estoy buscando ropa cómoda pero elegante. Bueno, estás de suerte. Tenemos muchas opciones por aquí. Genial, ¿qué estilos recomiendas? Los vestidos informales y los suéteres suaves son siempre una buena opción. Me encanta esa idea. ¿Crees que tienen buenas tallas? La mayoría de los lugares se adaptan a diferentes tipos de cuerpo, por lo que deberías encontrar algo. Perfecto, vayamos de compras este fin de semana. Lección 38. Trayectorias profesionales. Hola, Anna. ¿Alguna vez has pensado en ser chef? Eso suena interesante. Hay tantos lugares para trabajar y tantos trabajos que hacer. Exactamente, podrías trabajar en restaurantes, hoteles o incluso atender eventos. Y puedes ser creativo con la comida. ¿Cuál es tu plato favorito para cocinar? Me encanta hacer pasta desde cero, es tan satisfactorio. Eso es impresionante. Siempre quise aprender a hacer pan casero. Hacer pan es un arte, deberíamos tomar una clase de cocina juntos. Lección 39. Historia vikinga. Buenos días, Anna. ¿Sabías que poco a poco los vikingos se convirtieron al cristianismo? En realidad, eso es fascinante. ¿Qué llevó a ese cambio? Comenzaron a ver los beneficios de establecerse y comerciar en lugar de asaltar. Eso tiene sentido. También dejaron de asaltar tanto los pueblos, ¿verdad? Sí, cambió su cultura significativamente. Es interesante cómo las religiones pueden influir en las sociedades. Absolutamente, muestra cuán adaptables pueden ser los humanos. Lección 40. Vida extraterrestre. Hola, Anna, ¿crees que hay seres inteligentes en otros planetas? Creo que es posible. El universo es tan vasto. ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo, pero incluso si esos seres existieran, es difícil imaginar cómo viven. Sí. Su tecnología y estilo de vida podrían ser completamente diferentes a los nuestros. Exactamente, también plantea muchas preguntas sobre la comunicación. Bien. ¿Cómo podríamos entenderlos? Sería un desafío, pero también una emocionante oportunidad de descubrimiento. Lección 41. Visita a la biblioteca. Buenos días, Anna. ¿Hay algún punto de referencia cerca de la biblioteca? Sí, hay un parque justo enfrente. Eso suena bien. Podríamos hacer un picnic después de estudiar. Gran idea. El parque es perfecto para relajarse y disfrutar de la naturaleza. Me encanta estar al aire libre, especialmente cuando hace buen tiempo. Aquí igual. Además, es un buen descanso del estudio. Planifiquemos ir allí después de nuestra próxima sesión de estudio. Lección 42. Fusión Fitness. Hola, Anna. Acabo de comenzar un nuevo programa de ejercicios. Eso suena emocionante. ¿Qué implica? Bueno, combina ejercicios HIIT con entrenamiento de fuerza y se centra en el fitness general. Esa es una gran mezcla. IT es muy eficaz para quemar calorías. Lo sé, además, el entrenamiento de fuerza ayuda a desarrollar músculos. Exactamente. ¿Con qué frecuencia planeas hacer este entrenamiento? Mi objetivo es 3 o 4 veces por semana. Ese es un plan sólido. Es importante mantener la coherencia.
Sí, espero ver buenos resultados pronto. Lección 43. Solicitudes de empleo. Buenos días, Anna. Últimamente he estado trabajando en mi currículum. Eso es inteligente. ¿En qué te estás enfocando? Estoy tratando de resaltar mis logros y cómo se relacionan con el puesto que deseo. Esa es la clave. Adaptar su currículum realmente puede marcar la diferencia. Exactamente. ¿Has solicitado algún trabajo recientemente? Sí, solicité algunas pasantías. Estoy emocionado. Genial. ¿Qué tipo de prácticas estás buscando? Quiero algo en marketing o medios. Buena suerte. Estoy seguro de que los impresionarás con tus habilidades. Lección 44. Los pasatiempos importan. Hola, Anna. He estado pensando en lo importante que es tener intereses diferentes. Estoy de acuerdo. Es muy gratificante tener varios pasatiempos. Exactamente. Te ayudan a crecer y conocer gente nueva. ¿Qué pasatiempos disfrutas más? Me encanta pintar y hacer senderismo. ¿Y tú? Disfruto tocar la guitarra y leer. Esos son geniales. Cada hobby aporta algo único a tu vida. Lección 45. Tesoros de la biblioteca. Buenos días, Anna. ¿Sabías que también hay discos compactos en la biblioteca? En realidad. Eso es genial. ¿Qué tipo de música tienen? Tienen de todo, desde lo clásico hasta lo contemporáneo. Me encanta eso. Tengo una tarjeta de la biblioteca, así que puedo conseguir libros y CD. Eso es perfecto. Es una excelente manera de explorar nueva música. Sí. Debería haber algunos álbumes nuevos. Vamos juntos a la biblioteca algún día. Lección 46. Gustos exóticos. Hola, Anna. Esta noche tengo ganas de algo exótico. Eso suena divertido. ¿Qué tal la comida tailandesa o india? Me encantan ambos. El curry verde tailandés es uno de mis favoritos. Está delicioso. Me gusta el pollo indio con mantequilla. Gran elección. ¿Prefieres la comida picante? Sí. Cuantas más especias, mejor. ¿Y tú? Me gusta un poco de picante, pero no demasiado. Eso tiene sentido. Podríamos probar un lugar que ofrezca variedad. Sí, busquemos un restaurante que sirva ambas cocinas. Lección 47. Planes para la cena. Buenos días, Anna. ¿Recuerdas la última vez que llegó el momento de volver a casa? Sí. Esa fue una velada divertida. Ella vendría a cenar a mi casa, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué terminaste cocinando? Hice pasta con salsa de tomate fresco. Eso suena delicioso. ¿Lo disfrutó? A ella le encantó. Incluso comimos postre después. ¿Qué había de postre? Mousse de chocolate. Fue un éxito. Lección 48. La hora del té. Hola, Anna. Ayer no terminé mi té. En realidad. ¿Qué pasó? Me distraí y terminé tirándolo. Qué lástima. ¿Te gustó el té? Sí, era una mezcla de hierbas. Lavé la taza después. Buena idea. Es bueno mantener las cosas limpias.
Definitivamente, me aseguraré de disfrutar mi próxima taza. Quizás podamos hacer una degustación de té juntos. Me encantaría eso. Planeemos una cita para tomar el té pronto. Lección 49. Conexiones con la naturaleza. Buenos días, Ana. ¿Alguna vez has experimentado la naturaleza de una manera única? Absolutamente. Me encanta caminar por las montañas. Eso suena increíble. ¿Usas algún equipo especial? Siempre llevo un buen par de botas de montaña y una botella de agua. Esos son esenciales. También me gusta llevar una cámara para capturar las vistas. Es una gran idea. La fotografía de naturaleza es muy gratificante. Sí, me ayuda a apreciar la belleza que nos rodea. Lección 50. Planificación del cambio. Hola, Ana. He estado pensando en formas de ser más organizado. Es una gran idea. ¿Cuál es tu plan? Quiero dividir las tareas en pasos más pequeños. Lo hace menos abrumador. Absolutamente. Ese enfoque realmente puede ayudar con la concentración. También estoy considerando usar una agenda para realizar un seguimiento de todo. ¿Eso suena útil? ¿Has probado alguna vez los planificadores digitales? No lo he hecho, pero he oído que pueden ser muy eficaces. Definitivamente. A menudo tienen recordatorios y una organización sencilla. Definitivamente consideraré intentarlo. Lección 51. Opciones ecológicas. Buenos días, Ana. Entiendo tus preocupaciones sobre el medio ambiente. Es un tema tan importante. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Deberíamos tomar medidas para reducir nuestra huella de carbono. Sí. Acciones simples como el reciclaje pueden marcar una gran diferencia. Absolutamente. ¿Qué tal si utilizamos el transporte público con más frecuencia? Es una gran idea. Ayuda a reducir el tráfico y la contaminación. También podríamos promover el uso compartido del coche. Exactamente. Cada pequeña acción cuenta para la sostenibilidad. Hagamos que el objetivo sea ser más ecológicos juntos. Lección 52. Conciencia de las alergias. Hola, Ana. ¿Has notado que últimamente hay más personas con alergias? Sí, parece que todos están afectados. Llevan pañuelos desechables y se suenan la nariz todo el tiempo. Es cierto. A menudo veo personas con ojos llorosos y picazón en la garganta. Me pregunto qué lo está causando. ¿Es polen estacional? Eso es probable. Las alergias pueden ser realmente molestas. ¿Has probado alguna vez algún remedio para las alergias? Normalmente tomo antihistamínicos, pero pueden provocarme somnolencia. Sé lo que quieres decir. Los remedios naturales también podrían ayudar. Lección 53. Planificación de vacaciones. Buenos días, Anna. Pronto tendré alrededor de un mes libre en el trabajo. Eso es emocionante. ¿Tienes algún plan para tu viaje? Estoy pensando en viajar a Europa. ¿Qué opinas? Europa suena increíble. Puedes explorar tantas culturas. Exactamente. Con un mes puedo tener un itinerario relajado. Esa es la mejor manera de viajar. ¿Algún país específico en mente? Me encantaría visitar Italia y Francia. ¿Y tú? Siempre quise ir a Japón. Sería una aventura.
Planifiquemos juntos los viajes de nuestros sueños. Lección 54. Vida sostenible. Hola Anna, ¿has oído hablar de la vida sostenible? Sí, se trata de adoptar hábitos ecológicos, ¿verdad? Exactamente, ayuda a reducir los residuos y conservar los recursos. Me encanta esa idea. ¿Cuáles son algunas formas sencillas de empezar? Cosas simples como usar bolsas reutilizables y reducir el plástico pueden ayudar. Y cultivar tus propias hierbas también es una gran idea. Sí, es gratificante y agrega sabores frescos a las comidas. Debería intentarlo. ¿Algún otro consejo? ¿Qué tal el compostaje? Convierte los restos de la cocina en tierra útil. Lección 55. Planes de viaje. Buenos días Anna, nuestro número de vuelo es AP 123 y llega el día 10 a las 2 de la tarde. Entiendo. ¿Estás emocionado por el viaje? Absolutamente, no puedo esperar para explorar nuevos lugares. ¿Qué es lo primero que quieres hacer cuando lleguemos? Me encantaría visitar los mercados locales y probar la comida callejera. Eso suena delicioso. Yo también quiero tomar muchas fotos. Sí, capturar recuerdos es muy importante. No olvides traer un banco de energía para tu cámara. Buena idea, me aseguraré de que esté cargado y listo para funcionar. Lección 56. Formas divertidas de hacer ejercicio. Hola Anna, he estado pensando en formas divertidas de hacer ejercicio. Genial. ¿Qué ideas tienes? Las personas pueden andar en bicicleta o levantar pesas para hacer entrenamiento de fuerza. Esas son buenas opciones. También me gusta bailar como ejercicio. Bailar es muy divertido, no parece ejercicio en absoluto. Exactamente. ¿Qué pasa con el yoga? Es genial para la flexibilidad. Sí, he oído que también puede ayudar con la relajación. Deberíamos probar juntos una clase de baile o yoga. Eso suena genial, busquemos algunas clases cercanas. Lección 57. Mantenerse conectado. Buenos días Anna, durante el viaje, ¿cómo piensas mantenerte en contacto con tu familia? Normalmente les envío mensajes o uso videollamadas. Ayuda a mantenerse conectado. Esa es una idea inteligente, a mí también me gusta enviar fotos. Sí. Compartir experiencias los hace sentir involucrados. Exactamente, es bueno escuchar sus reacciones en tiempo real. Además, ayuda a reducir la nostalgia. Definitivamente, me aseguraré de registrarme regularmente. Lección 58. Conciencia de la salud. Hola Anna, nadie debería sufrir cáncer de pulmón. Estoy completamente de acuerdo. Es una enfermedad tan grave. Se debe educar a la gente sobre los riesgos de fumar. Sí, fumar es una causa importante. La conciencia puede salvar vidas. ¿Qué más crees que la gente debería saber? Deben comprender la importancia de los chequeos periódicos. Exactamente, la detección temprana puede marcar una gran diferencia. Y promover un estilo de vida saludable también es crucial. Definitivamente, comer bien y hacer ejercicio puede ayudar a prevenir muchas enfermedades. Lección 59. Elecciones de moda. Buenos días Anna, encontré algunos conjuntos increíbles en la tienda. Ah, de verdad.
¿Cómo se ven? Se ven perfectos. Me los quiero probar con un top y un collar. Eso suena elegante. ¿Crees que coincidirán? Creo que sí, los colores son complementarios. Genial. Los accesorios realmente pueden realzar un outfit. Exactamente, se trata de encontrar las piezas adecuadas. Cuéntame cómo te va cuando te los pruebes. Lo haré, estoy emocionado de ver el aspecto final. Lección 60. Encontrar ayuda. Hola Ana, ¿hay alguna farmacia por aquí? Sí, hay uno en la esquina. Es bastante conveniente. Perfecto, necesito recoger algún medicamento. ¿Sabes lo que estás buscando? Solo un poco de medicina para el resfriado, me he sentido mal. Espero que te sientas mejor pronto. Gracias, también tomaré algunas vitaminas como apoyo adicional. Lección 61. Perspectiva de la vida. Buenos días Ana, ¿alguna vez has pensado en las diferentes formas en que las personas perciben el éxito? Sí, es fascinante. Cada uno tiene su propia definición. Exactamente, después de todo, es solo una fantasía. Verdadero. Lo que una persona encuentra satisfactorio, otra puede no encontrarlo. Y aunque puede que no sea muy agradable, refleja cuán diversas son nuestras vidas. Absolutamente. Diferentes experiencias moldean nuestras opiniones. Creo que aceptar estas diferencias es esencial para el crecimiento. Lección 62. Tradiciones navideñas. Hola Ana, ¿sabías que el Día de Acción de Gracias es el último jueves de noviembre? Sí. Es un momento maravilloso para reunirse con la familia. Absolutamente, y justo antes de eso, está Halloween. Me encanta Halloween. Los disfraces y la decoración son muy divertidos. Yo también, ¿sueles vestirte elegante para ello? Sí, trato de crear disfraces creativos todos los años. Eso suena emocionante. ¿De qué te disfrazaste el año pasado? Yo era una bruja con un sombrero brillante. ¿Qué pasa contigo? Fui como un fantasma, simple pero efectivo. Lección 63. Diversión física. Buenos días Anna, parece un buen calentamiento. Bien. Prepara a todos para el entrenamiento. También podríamos habilitar una zona de entrenamiento en circuito. Es una idea fantástica. El entrenamiento en circuito lo mantiene interesante. Exactamente, permite que todos prueben diferentes ejercicios. Y podemos ajustar la intensidad según los niveles de condición física. Sí, sí, de esta manera todos podrán participar y disfrutar. Asegurémonos de incluir música divertida también. Gran idea, la música siempre aumenta la energía en los entrenamientos. Lección 64. Nervios de la entrevista. Hola Ana, tengo una entrevista la semana que viene. Es estresante. Entiendo. Las entrevistas pueden ser realmente estresantes. ¿Tienes algún consejo que me ayude a prepararme? Definitivamente. Practique las preguntas comunes de las entrevistas de antemano. Eso suena útil. También investigaré la empresa. Sí. Conocer la empresa demuestra su interés. ¿Debo vestirme formal o informal?
Siempre es mejor vestirse un poco más formal para una entrevista. Gracias, Ana, ya me siento más seguro. Lección 65. Instrumentos musicales. Hola, Ana, ¿alguna vez has tocado un instrumento musical? Sí. Solía tocar la flauta. ¿Qué pasa contigo? Toqué la trompa por un tiempo. Eso es genial. Me encanta el sonido del corno francés. Gracias, es único, como la armónica. Bien. Una flauta, una trompa y una armónica son todos instrumentos que se tocan. Exactamente, cada uno tiene su propio estilo y sonido. ¿Todavía tocas algún instrumento ahora? No regularmente, pero me encantaría retomarlo algún día. Lección 66. El impacto en los niños. Hola, Ana, leí algo impactante sobre los niños en zonas de conflicto. Hola Juan, ¿qué descubriste? Muchos niños que no son asesinados abiertamente siguen sufriendo inmensamente. Eso es desgarrador. ¿Cuántos están afectados? Se estima que otros 1.2 al mes enfrentan graves dificultades. Eso es devastador. Necesitamos crear conciencia sobre su difícil situación. Sí, la educación y el apoyo son cruciales para su recuperación. Absolutamente. Ayudarlos a sanar puede cambiar su futuro. Es importante para nosotros defender sus derechos y necesidades. Lección 67. Conversaciones fructíferas. Buenos días, Ana, ¿te gustan las frutas? Hola Juan, sí. Me encantan las frutas, son saludables y deliciosos. ¿Cuál es tu fruta favorita? Creo que los mangos son mis favoritos. Son tan dulces y jugosos. Los mangos son geniales, también disfruto las manzanas, son tan nítidos. Sí. Y son perfectos para picar mientras viajas. Exactamente, ¿has probado a hacer batidos? Tengo. Son una excelente manera de mezclar diferentes frutas. Absolutamente, también puedes agregar yogur para darle cremosidad. Lección 68. Considerando opciones. Hola, Ana, he estado pensando en nuestro proyecto. Hola Juan, claro. ¿Qué tienes en mente? Bueno, creo que deberíamos considerar diferentes estrategias para mejorar nuestros resultados. Es una gran idea. ¿Qué estrategias tienes en mente? Quizás incorporar más colaboración en equipo podría ayudar. Estoy de acuerdo. Cuando todos comparten sus ideas, podemos encontrar mejores soluciones. Exactamente, también podríamos establecer controles más frecuentes para monitorear el progreso. Sí. De esa manera, podremos abordar cualquier problema desde el principio. Y deberíamos celebrar los pequeños logros para mantener al equipo motivado. Absolutamente. El reconocimiento realmente puede elevar la moral. Estoy emocionado de implementar estos cambios. Lección 69. Acciones y escucha. Buenos días, Ana. He visto algunas acciones tomadas recientemente con respecto al cambio climático. Hola Juan, ¿verdad? Pero aún les queda un largo camino por recorrer. Exactamente, espero que el gobierno escuche más atentamente a los expertos. Sí. Los científicos tienen conocimientos valiosos que deberían guiar las políticas. Y necesitamos la participación de la comunidad para impulsar estos cambios. Absolutamente.
Los movimientos de base pueden tener un impacto significativo. ¿Qué crees que pueden hacer las personas para contribuir? Acciones simples como reducir el desperdicio y conservar energía ayudan mucho. Sí, cada pequeño esfuerzo cuenta en el panorama general. Lección 70. Desafíos familiares. Hola Ana, he estado leyendo sobre familias que enfrentan desafíos. Hola John, eso suena serio. ¿Qué tipo de desafíos? Entre ellos se encontraban el mal tiempo, los incendios en las praderas e incluso la malaria. Eso es difícil. Los desastres naturales pueden desarraigar a las familias por completo. Sí, y los problemas de salud como la malaria también pueden ser devastadores. Es desgarrador ver a las familias luchar con tales circunstancias. Necesitamos apoyar a las organizaciones que ayudan a estas familias a reconstruir. Definitivamente. La concienciación es clave para impulsar el cambio y el apoyo. Espero que más personas se involucren para ayudar a los necesitados. Lección 71. Elegir los zapatos adecuados. Buenos días, Anna. ¿Qué tipo de zapatos debo usar para el evento? Hola John, te recomiendo optar por zapatos de vestir lustrados. Eso suena elegante. ¿Debería optar por el negro o el marrón? Depende de tu outfit, pero el negro suele ser más formal. Entiendo, entonces los combinaré con un traje. Gran elección. Asegúrese de que sean cómodos para todos los que están de pie. Sí, la comodidad es importante. Quiero disfrutar del evento. Absolutamente. Te verás elegante y te sentirás bien al mismo tiempo. Gracias por el consejo, te lo agradezco. Lección 72. Preferencias personales. Hola Anna, ¿tienes alguna comida favorita? Hola John, absolutamente. Se trata de preferencias personales. ¿Qué pasa contigo? Realmente disfruto la cocina italiana, especialmente los platos de pasta. La pasta es deliciosa. ¿Has encontrado algún favorito? Sí, me encantan los espaguetis a la carbonara. Es cremoso y sabroso. Eso suena increíble. Prefiero opciones más ligeras, como ensaladas. Las ensaladas también son geniales. ¿Qué te gusta añadir al tuyo? Normalmente agrego verduras mixtas, tomates cherry y una buena vinagreta. Eso suena refrescante. Debería probar esa combinación. Lección 73. Planificar con anticipación. Buenos días, Anna. ¿Tienes algún plan de viaje próximo? Hola Juan, sí. Estoy planeando un viaje por carretera la próxima semana. Eso suena emocionante. ¿Has trazado tu ruta? Tengo. Siempre planifico mi ruta con anticipación para evitar retrasos. Movimiento inteligente. ¿Tiene alguna parada específica en el camino? Sí, quiero visitar algunos parques nacionales y probar la comida local. Es una gran idea. Explorar la cocina local siempre es divertido. Exactamente. Hace que el viaje sea más memorable. No puedo esperar a escuchar todo sobre tus aventuras. Lección 74. Planificación agradable. Hola Anna, ¿cómo va la planificación de tu evento? Hola John, sigue siendo agradable. Estoy haciendo buenos progresos. Es genial escuchar eso. ¿Cuál es el siguiente paso para ti? Necesito finalizar la lista de invitados y enviar invitaciones.
Suena importante, me aseguraré de tenerlo en cuenta al planificar mi parte. Sí, es fundamental tener todo organizado. ¿Tienes un tema para el evento? Estoy pensando en un tema de fiesta en el jardín. Será encantador. Eso suena hermoso, estoy seguro de que será un éxito. Lección 75. Sentir los verdes. Buenos días, Anna. He estado pensando en comer más sano. Hola John, ese es un gran objetivo. ¿Qué estás considerando? Quiero incorporar más verduras a mi dieta. Buen consejo. Usar tus sentidos puede ayudarte a disfrutarlos más. ¿Cómo es eso? ¿Hay algo específico sobre los verdes? Absolutamente. Las verduras frescas tienen colores vibrantes y texturas nítidas. Veo, los hace más atractivos. Sí. Además, agregar un poco de condimento puede realzar su sabor. Definitivamente lo intentaré. Gracias por el consejo. Lección 76. Ideas intrigantes. Hola, Anna. He estado pensando en nuestra última conversación. Hola John, tenemos pensamientos muy interesantes, ¿no? Absolutamente, me parece intrigante cómo nuestras perspectivas pueden diferir. Sí. Abre muchas posibilidades de colaboración. Exactamente, ¿qué es algo que te ha parecido particularmente intrigante recientemente? Me fascina cómo la tecnología está dando forma a la educación. Ese es un gran tema. He notado que el aprendizaje en línea se está volviendo más popular. Realmente lo es. Brinda a las personas acceso a recursos que de otro modo no tendrían. Verdadero, también permite experiencias de aprendizaje personalizadas. Lección 77. Mantenerse saludable mientras viaja. Buenos días, Anna. Me estoy preparando para mi viaje la semana que viene. Hola John, eso suena emocionante. ¿Cómo planeas mantenerte saludable mientras viajas? Planeo beber agua embotellada y evitar la comida callejera. Elección inteligente. Mantenerse hidratado es crucial. ¿Qué más harás? También llevaré bocadillos saludables como nueces y frutas. Es una gran idea. Es importante tener opciones nutritivas. Sí, quiero mantener mi energía mientras exploro. Definitivamente. ¿Tienes alguna actividad específica planificada? Tengo muchas ganas de hacer senderismo y visitar los mercados locales. Lección 78. Servicios de mercado. Hola, Ana. He estado leyendo sobre industrias de servicios. Hola Juan, ¿en serio? ¿Qué te pareció interesante? Aprendí que los servicios en el mercado abierto funcionan de manera similar a otras industrias. Sí, eso tiene sentido. Crea una competencia sana. Exactamente, esto reduce significativamente la nómina de los propietarios. Es fascinante cómo la dinámica del mercado afecta las operaciones comerciales. Bien, fomenta la eficiencia y la innovación. Y permite a los consumidores beneficiarse de mejores servicios. Creo que es esencial para el crecimiento económico. Lección 79. Decoración rústica. Buenos días, Anna. Estaba pensando en nuestro proyecto de diseño de interiores. Hola John, ¿qué tienes en mente? Me encantaría agregar un toque rústico a la decoración general. Tienes razón.
Puede crear una atmósfera cálida y acogedora. También podemos incorporar materiales naturales como madera y piedra. Absolutamente. Esos elementos realzarían la sensación rústica. Y tal vez algunos muebles antiguos para completar el look. Gran idea. Agregará carácter y encanto al espacio. Estoy emocionado de ver cómo se combina todo. Lección 80. Suministros esenciales. Hola Anna, estaba pensando en nuestro viaje de campamento. Hola John, ¿trajiste los suministros esenciales? Sí, empaqué la carpa, los sacos de dormir y la comida. Excelente. ¿Qué comida trajiste? Traje algunas manzanas, lechuga y tomates. Suena bien. También necesitamos unas cebollas y unos pimientos para la ensalada. Buena idea, las verduras frescas harán que las comidas sean más sabrosas. Absolutamente. ¿Conociste gente interesante en tu último viaje? Sí, conocí a un grupo de excursionistas que compartieron algunas historias increíbles.